Yo me considero un primero artista plástico, porque a veces artista suena medio a snob. Y artista plástico suena más un tipo que mete las manos en el barro. Y yo me considero eso. Ahora, si tuviera que definirme, por ejemplo, no me metería en ningún tipo de estética, ni ningún tipo de estilo, ni ningún tipo de técnica en particular. Yo creo que con toda la historia del arte que tenemos en las espaldas, uno no puede, me parece que no puede darse el lujo de tomar una partecita e ignorar todo el resto. La pregunta sobre cuándo empezó uno a pintar, o por lo menos empecé yo a pintar, debería ser al revés. ¿Cuándo no dejé de hacerlo? Tendría que ser, porque en realidad todos desde un comienzo pintamos y dibujamos. El problema es cuando tenemos influencias externas que hacen que dejemos de hacerlo. Yo tal vez por un par de años dejé de hacerlo, pero de forma intermitente, siempre volví. Creo que de forma más concreta me empecé a dedicar al 100%, capaz que a los 18 años. Es incluso mucho arte intelectual que no es que está hecho con pretensión, pero capaz que haces a un personaje, una cara, y no te salió la cara, porque tal vez te falta observación y te falta estudio, pero vos entendés la idea de cara. Claro. Entonces sigue siendo conceptual, porque está la idea de cara y todos entendemos que es una cara, pero capaz que no captó la carne, no captó los colores que tiene la piel, no captó la expresión en la mirada, la composición, y eso es lo sensorial, no es simplemente el parecido. El arte argentino en la actualidad está sufriendo de ataques por todos lados, incluso dentro del núcleo artístico, porque hoy en día el arte no es considerado como se consideraba hace 100 años. Hoy cualquiera puede serlo y de hecho cualquiera lo es, justamente porque en el siglo XX se abrieron tanto las puertas, se abrieron tantos caminos, que se hicieron interpretaciones muy superfluas de eso. Y a veces no nos damos cuenta, pero estamos enfrente a algo original que lo hizo la persona, o sea, que la persona que lo hizo estuvo parada en el mismo lugar que vos, que estás mirando la obra, y nos da lo mismo. Entonces hoy en día podés hacer cualquier cosa que va a ser arte. Y mucha gente se apropia de eso, por ejemplo, galeristas, curadores, gente que está dentro del mundo artístico y hace arte. Y presenta eso como el arte oficial. Entonces eso es un arma de doble filo, porque está bien, por un lado todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, pero por el otro está ocupando el lugar de un montón de otros artistas que están mucho más comprometidos con la actividad. Entonces esto que queda en la superficie es lo que el espectador cree que es arte actual, y realmente no lo es simplemente una parte, ¿no? Hay mucha especulación. Ahora, está todo encadenado, porque si bien esto afecta a los artistas dentro de su mundo, también los afecta fuera del mismo, porque aleja a los espectadores, haciéndoles creer que eso es arte. Entonces creen que el arte es una bosta, si querés, así de sencillo. El consumo por parte de los compradores bajó mucho, la cultura cambió en 20, 30 años, cambió mucho la cultura de tener una obra de un artista en su casa, pero también creo que tiene que ver con que las personas estamos cada vez más alejados de la tierra, si querés, de alguna forma. Todo el tiempo tiene que ser, o sea, todo lo que queremos tiene que ser inmediato, tiene que ser ahora, al instante, y nos estamos perdiendo un montón de cuestiones fundamentales que tienen que ver con lo hondo, ¿no? Entonces ya hoy no hay tanta necesidad de tener, por ejemplo, una pintura colgada en tu casa, porque realmente se perdió todo tipo de valor. Las personas ya no sabemos leer una pintura, porque lo intelectualizamos todo. Bueno, esto es óleo sobre tabla. Está hecho, en realidad
O sea, es un autorretrato, pero no porque me interesa el autorretrato, sino porque a veces es el modelo inmediato que tengo, ¿no? Para si quiero estudiar una cabeza, una cara, una forma, a veces no tengo la posibilidad de tener a alguien posando, y bueno, uso mi cara. Esto es lo que se considera una pintura, ¿no? No está de más aclararlo, porque a veces el simple hecho de utilizar materiales que tienen que ver con la pintura, por ejemplo el óleo o el acrílico, le hace creer a uno que estamos trabajando en la pintura, cuando en realidad el concepto pictórico es mucho más profundo y tiene que ver con las pinceladas, tiene que ver con la cantidad de capas de colores que hay, con la interacción de los colores, bueno, con la composición, y todo esto filosóficamente es de un lenguaje. Es de un lenguaje bastante profundo y complejo, porque lo podríamos usar metafóricamente si querés en la vida. O sea, la pintura es una representación bastante seria de lo que es la vida, porque tiene que ver con las decisiones que uno toma al momento de elegir un color y no ser obvio y no repetirlo constantemente, y entender que lo primero que haces se va a quedar atrás, porque después van a venir las otras capas. No ser ansioso, tratar de construir y tener en cuenta la totalidad. Entonces digo, no es forzado creer que un montón de las cosas que uno aprende cuando pinta las puede llegar a aplicar en su vida. Una vez por semana doy clases acá acá en el taller. Tengo un grupo de alumnos con los que compartimos también el interés por determinada filosofía artística, y lo que hacemos acá es profundizarlo. Generalmente andamos más o menos todos en la misma edad, aunque no es excluyente, pero nos entendemos bastante, y cada uno tiene un interés diferente, con estéticas diferentes, pero generalmente compartimos mucho el gusto por artistas en común. Hacemos clases teóricas para fundamentar todo lo que vamos haciendo de manera práctica, y nada, y lo fundamental es que cada uno pueda encontrar su propio lenguaje para desarrollarse y su propia letra para que se pueda conocer a sí mismo y así crecer como artista y como persona. Yo creo que el arte tiene una definición mucho más sencilla y concreta de la que solemos creer. Porque muchas veces pensamos, o se suele pensar, que el arte tiene que ver con un mensaje profundo o con algo bello o con algo estético, cuando en realidad esas son cosas que vienen después. O sea, el arte yo creo que no es garantía de nada. Si analizamos la definición más concreta desde mi punto de vista, el arte sería una expresión inútil, porque realmente no debería servir para otra cosa más que para expresarse, de una persona, utilizando un determinado lenguaje artístico, ¿no? Ahora, esto significa, yo si quiero puedo hacer una especie de instalación, poner un par de objetos y decir que esto representa algo, y lo puedo sacar de contexto y ponerlo en un museo, y eso ya le da una entidad artística. Si lo pongo en un contexto como una galería o una exposición, nadie me puede negar que eso es arte, porque el arte es una construcción social, cultural. Ahora, eso no te va a dar ningún tipo de garantía para creer que eso tiene calidad o que transmite un mensaje profundo. Eso es otra cosa. O sea, después está el proceso creativo, que tiene que ver con una introspección muy grande por parte del artista, utilizando un determinado lenguaje. Por ejemplo, en mi caso, la pintura o el dibujo. Cuando yo me siento en el taller y me pongo a dibujar o a pintar, no estoy pensando en hacer algo bonito o en hacer arte, sino que estoy metiéndome en profundidad dentro de mi cabeza. Eso no significa que vaya a salir algo bueno, ni algo estético, ni algo que le pueda llegar a agradar a otros, incluso a mí. Pero creo que de eso se trata del arte, ¿no? O sea,
el proceso creativo, de buscar y de meterse en el fango y de arriesgarse a no encontrar absolutamente nada. Pero lo más importante es que creo que no tiene que complacer a nadie, ni siquiera al propio artista, porque se trata de una búsqueda.